lo que hay detrás del misterioso reloj contador con la letra 17 del abecedario. Este reloj contador creo que nos está tomando el pelo. Quiero decirles que quien está controlando la narrativa de este reloj, que en las últimas actualizaciones pusieron un enlace de Instagram, y recordando que esa red social es de los oscuros. La advertencia para quien cree que es totalmente la verdad en la narrativa de ese reloj contador. Por siglos nos han estado engañando las religiones, el gobierno, la ciencia, el sistema financiero, los medios masivos, etc. Así que nadie tiene la verdad absoluta, y menos una verdad escondida, fracturada, como se ha estado manejando en este lugar. Demasiadas personas ya no creemos en nada de esto. Estamos hartos. Así que dejen de fingir que saben algo y lo están informando. La información para estos tiempos o es clara o mejor te la callas. Y no finges misterios para atraer seguidores. Al principio se les creyó porque su enlace dirige a X, antes Twitter. Mas lo que se ha subido en su página de X tampoco es clara y concisa. Creo que merecemos respeto todos los que nos consideramos buscadores de la verdad. Yo exhorto a los dueños de este reloj contador y a los enlaces que están en él a que hablen claro y con la verdad. De no hacerlo, solamente da a pensar que del otro lado de este reloj solamente hay alguien insignificante queriendo hacerse popular con unas pseudoinformaciones misteriosas, que para los que pensamos solamente es excremento pseudomisterioso. Si de verdad eres un patriota o un miembro de la Alianza, reloj contador de la letra 17 del abecedario, ¿por qué tienes una tienda de souvenirs en Patreon? ¿No te alcanza el dinero que te da la Alianza para hacer publicaciones gratis? ¿O eres un fraude y encontraste tu nicho de mercado para con los que en ti han confiado? Por lo menos, di la verdad completa y clara, y no publiques cosas como «Ya viene», «Alerta», «El mundo no volverá a ser el mismo». ¿Ya viene qué? ¿Alerta de qué? ¿Cómo será el mundo? Habla claro, de lo contrario tu narrativa a muchos asusta. Esto hace precisamente la oscuridad, meter miedo para controlar. Y pienso que tú es precisamente lo que buscas, meter miedo para controlar o vender tus souvenirs de V de venganza. Exhorto a todos a no seguir ni creer más en este pseudoinformante, sino comienza a contar la verdad y a decir qué pasa en realidad cada vez que este reloj contador llega a cero. Estamos hartos de tantas mentiras por tantos siglos, que cuando llega alguien con buenas intenciones, ya no le creemos. Y eso está mal. Pero más mal está haciendo quien, a estas alturas del partido, sigue queriendo engañar a todos los que ponemos un poco de fe en una pequeña luz en el horizonte. La decepción puede llegar a volverse odio al sentir que has engañado a alguien. Así que ten cuidado a quién estás engañando, reloj contador. Porque de ser mentira todo lo que cuentas, seguramente habrá un hacker que te creyó y al cual engañaste. Y te aseguro que no se va a quedar con los brazos cruzados. Te va a desenmascarar. Y toda tu pequeña red de seguidores sabrá la verdad. De hecho, ya hay por allí alguien que te ha seguido la pista. Si de verdad quieres ayudar, informa de verdad y claramente lo que quieres comunicar, porque solamente confundes, metes miedo a quien te cree. Creo que ser congruente con lo que uno dice, hace y piensa es mejor ayuda que generar misterios dudosos. Si de verdad eres alguien de la Alianza, demuéstralo y deja de promover las cuentas que tienes en las redes sociales que son de los oscuros, excepto X. Al principio, en reloj contador,
salió una liga de X, antes Twitter, y eso me pareció bien. La liga de Patreon, al principio dije, bueno, están tratando de obtener fondos para continuar con su trabajo. Pero cuando saliste con el chiste de que también tenías Instagram, te la volaste. Ahí es en donde comencé a ir más profundo en tu narrativa. Y obviamente me decepcioné. En lo personal, ya no tengo Instagram. Ya sabemos qué hay detrás de esa red social. Y estoy pensando en deshacerme de Facebook. Pero cuando me enteré que será tomado por los patriotas al igual que X, entonces por eso es por lo que lo estoy pensando. Ya basta de hacerle creer a las personas que, como dices tú, algo grande se viene. ¿Qué es eso grande que se viene? Estás como las personas que son charlatanas, que leen el futuro y te dicen, por ejemplo, un gran problema se avecina pronto en tu vida. Pues por supuesto que todos tenemos problemas de cualquier índole. Por Dios, eso cualquier persona lo sabe, claro, menos los que van a que les lean el futuro. Creo que lo único rescatable de tu página de X son los informes de los temblores en varias partes del mundo. Pero, mi chavo, esa información la conseguimos metiéndonos a internet en las páginas del Sismológico Mundial, por ejemplo, en Earthscope. Si gustas, te dejo el link en la descripción de este video. Ahora, hablando de lo último que subiste en tu página de X, dice: advertencia, lo que estás por presenciar a continuación no solo te sorprenderá, sino que cuestionarás toda tu existencia. Esta es tu última oportunidad. Activa las notificaciones antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué demonios estás hablando? ¿Qué es lo que vamos a presenciar? ¿Qué es lo que nos hará cuestionarnos toda nuestra existencia? ¿Nuestra última oportunidad? ¿De qué? ¿A cuáles notificaciones te refieres? Porque con esto se puede especular muchísimo, al no decir las cosas tal cual. Por ejemplo, yo podría especular que estás hablando de la revelación total de todo el engaño a la humanidad, que será transmitida por los medios masivos, transmitido en un documental de 8 horas, 3 veces al día. Y no digo sus siglas, porque la última vez esta plataforma me borró un video, pero ya sabes a qué me refiero, y los que me están escuchando creo que también. ¿Última oportunidad? ¿Acaso nos estás advirtiendo que vamos a morir? Todos vamos a morir algún día. Ah, y por favor, sé más claro en cuanto a cuáles notificaciones te refieres. ¿A las de WhatsApp? ¿Las de Telegram? ¿Las de los mensajes de texto del teléfono? ¿Las de X? ¿Las de Facebook? ¿O las de tu bonito y nuevo canal de Instagram? Ya, por favor. En México tenemos una frase que dice: mucho ayuda el que no estorba. Y como no estás ayudando mucho, que digamos, con tus submisterios, entonces por favor, no estorbes. Mira, mejor te invito a mi canal de YouTube para hacerte una entrevista y así nos puedes hablar de todo lo que sabes o todo lo que nos quieres compartir, sin verdades a medias ni misterios que huelen más a fake que a otra cosa. O si lo prefieres, también tengo un canal de Telegram que se llama Conciencia en Amor Sagrado, en donde puedes expresar tus conocimientos más libremente que aquí. Claro, te aviso que mi equipo de administradores son bien gallos, y no es tan fácil meter oscuridad en donde hay luz. Así que tú decides, mi querido dueño del reloj contador de la letra del abecedario con el número 17. Por cierto, querida familia de luz, ya los puse a contar seguramente las letras del abecedario, y no por mala leche, sino porque esta plataforma y su bicho algorítmico oscurantil está detectando lo que se habla en todos los canales que tenemos la buena intención de comunicar algo bueno para el despertar de todos. No como otros que no quiero decir su nombre, pero ya se ha hablado mucho en este video de su, entre comillas, trabajo, que informan mal o con intenciones no muy claras.
Ya se los he estado repitiendo en varias ocasiones, que página de internet, Telegram, videos de YouTube y un largo etcétera que les meta miedo, no los escuchen, no les presten atención, ya que a la oscuridad le encanta meterles miedo. Cumplan siempre sus promesas, no sea que les pase lo que al pueblo que ayudó al flautista de Hamelin. Ese cuento con una gran moraleja de los hermanos Grimm. ¿Cuál es la moraleja del cuento El flautista de Hamelin? El flautista de Hamelin toca varios temas: la confianza, la avaricia o la venganza. En esta fábula, el mensaje principal nos habla sobre la importancia de cumplir las promesas. Cuando el pueblo no cumple con su parte, el flautista hace desaparecer a los niños del pueblo como castigo. A lo mejor nos hemos portado mal con los oscuros y por eso han estado, entre comillas, desapareciendo a los niños. Pero ese es otro cuento. A lo que voy es que no quiero pensar que nosotros hemos sido los ratones o los niños que hemos estado siguiendo al flautista de Hamelin, y que este flautista, en lugar de flauta, tiene un reloj contador, una cuenta en Instagram, otra en Patreon y otra en X. Por lo pronto solo me resta decirles que la luz siempre va a ganar, y que de hecho ya ganó. La victoria de la luz es inminente, solo es cuestión de tiempo. Y solo pasará a ver maravillas de estos cambios en esta hermosa era de Acuario los que estén vibrando en amor, en compasión para los demás, y tengan al menos empatía por la humanidad y toda la vida que existe en este planeta escuela, entendiendo que hay seres más evolucionados que nosotros los humanos. Las plantas, los animales, las piedras, etc. Todo tiene vida, y ellos han estado millones de años antes que nosotros aquí. Si quieres aprender más sobre espiritualidad y alta vibración, ve adentro. En tu corazón están las respuestas, no en las iglesias ni en internet. Te recuerdo que gracias a los entes oscuritos que solamente se sienten grandes ofendiendo a los demás, este video no tiene activada la opción para comentarios. Si tienes alguna pregunta o comentario, únete al canal de Telegram de Conciencia en Amor Sagrado. En la descripción del video está la liga. Por ahí les serán contestadas sus preguntas. Por cierto, por el tema de la seguridad, tienes que tener Telegram y en tu cuenta tienes que tener un nickname o username, o un nombre de usuario, pues. En los ajustes de tu Telegram personal lo podrás activar y así podrás entrar al canal de Telegram de Conciencia en Amor Sagrado. Muchísimas gracias y bendiciones.